¿Por qué Basilio, el hombre que acariciaba el oído de toda España con una elegancia sin igual y paralizaba estadios con solo un susurro, terminó sus días en el más absoluto y cruel anonimato en un exilio silencioso en Miami? Hoy vamos a romper el candado de una de las historias más desgarradoras y ocultas del espectáculo. ¿Qué oscuro pacto de despachos provocó que le arrebataran la oportunidad de ir a Eurovisión para dársela a un joven Julio Iglesias, marcándolo para siempre como el eterno segundón de lujo? Prepárense para descubrir cómo este ídolo de masas, que vestía trajes de seda impecables ante las cámaras, fue desvalijado económicamente en la intimidad por la madre de su propia amante argentina, una dama dominante que lo dejó sin el último fósforo antes de que él huyera con lo puesto. Vamos a revelar la verdad sobre su jaula de oro en Madrid, donde su esposa canadiense lo aisló de sus amigos y managers, empujándolo a buscar consuelo en una relación íntima con la mejor amiga de ella, desatando un escándalo de alcoba que la prensa de la época intentó tapar. ¿Qué hábitos destructivos y dependencias químicas empezaron a carcomer su voz de barítono y su disciplina, provocando ruina financiera, demandas de empresarios teatrales furiosos y su expulsión de la industria europea? Verán cómo, tras perder su corona y sufrir una traición histórica, donde otro artista se hizo mundialmente rico con su éxito Vivir lo Nuestro, Basilio buscó una redención desesperada entregándose a lo sagrado, solo para enfrentar un calvario físico incompatible con la vida tras un fatídico derrame en Colombia. No se muevan de su asiento, porque hoy, en una investigación sin precedentes y respetando el más estricto rigor, vamos a desenterrar los secretos que rodearon la partida de este mundo de Basilio y por qué aquellos que lo encumbraron decidieron silenciar su adiós final. Una verdad que usted merece conocer y que nadie más se atreverá a contarle. Para entender la magnitud de esta leyenda y el dolor que arrastraba en su equipaje, debemos retroceder en el tiempo hasta situarnos en el corazón de un país vibrante pero profundamente dividido. Corría el año de 1947 en la ciudad de Panamá. Imaginen por un momento la atmósfera de aquella época, el calor húmedo que se pega a la piel, el constante murmullo de las aguas del canal que dividía no solo la tierra, sino también las oportunidades y los destinos. Allí nació Basilio Antonio Fergus Alexander, en el seno de una familia que, aunque gozaba de cierta estabilidad acomodada, no tardaría en enfrentarse a los zarpazos más crueles de la vida. Desde muy pequeño, el pequeño Basilio aprendió que la felicidad puede ser tan efímera como el vapor que sube del asfalto tras una tormenta tropical. La tragedia, ese invitado de piedra que lo acompañaría de forma intermitente, golpeó su puerta cuando aún era un niño que apenas empezaba a descubrir el mundo. Sus dos padres, los pilares que debían sostener su crecimiento, partieron para siempre de este mundo en un periodo de tiempo dolorosamente corto. Imaginen el vacío. El silencio absoluto en una casa que antes estaba llena de planes y esperanzas. Basilio se quedó huérfano, solo frente a un destino que parecía querer aplastarlo antes de que pudiera ponerse en pie. Esta orfandad temprana no fue solo un dato biográfico, sino la raíz de esa sensibilidad herida que más tarde escuchamos en cada una de sus notas. Él no cantaba a la tristeza por estética. Él conocía el frío de la ausencia desde que sus manos eran diminutas. Fue su hermana mayor quien, a través de las teclas de un piano, le ofreció el primer refugio emocional. Basilio escuchaba aquellas melodías y entendía que la música era el único idioma capaz de llenar el hueco dejado por quienes ya no estaban. Pero, a pesar de ese talento que empezaba a brotar de sus cuerdas vocales, el joven panameño tomó una decisión que nos habla de su inmensa capacidad de sacrificio y de su deseo de superación. Decidió que su camino no estaría en los escenarios, sino en las salas de los hospitales. El dolor de la pérdida y la necesidad de buscar un horizonte donde el color de su piel y su historia personal no fueran un impedimento, lo llevaron a cruzar el océano. Con solo 18 años, Basilio empacó sus miedos y sus libros de ciencia para aterrizar en Montpellier, Francia. Eran los años 60, una década de efervescencia cultural, pero también de una soledad gélida para un joven extranjero en una tierra de inviernos largos. Se matriculó en la Facultad de Medicina, decidido a honrar la memoria de sus padres, convirtiéndose en un médico prestigioso. Imaginen la escena. Basilio,
con su estatura de 1 metro con 93 centímetros, destacando entre la multitud de estudiantes franceses, sumergido entre tomos de anatomía y el olor penetrante a formaldehído de los laboratorios. Era un estudiante aplicado, brillante, que dominaba varios idiomas y que parecía tener su futuro perfectamente trazado entre bisturíes y diagnósticos. Sin embargo, el destino tiene formas muy curiosas de reclamar lo que le pertenece. En la soledad de su habitación de estudiante, o mientras caminaba por las calles empedradas de Montpellier, Basilio no podía evitar que las melodías de su infancia brotaran de su garganta. Tarareaba para espantar la melancolía, cantaba para sentirse cerca de su Panamá natal. Sus compañeros de universidad pronto notaron que aquel gigante de modales aristocráticos poseía un don que no se aprendía en los libros de medicina. «Basilio, tienes una voz que cura más que cualquier medicina», le decían a menudo. Pero él se resistía. Para él, la música era un santuario privado, un secreto que no quería exponer al juicio del público. No obstante, la presión de la vida y el llamado del arte lo llevaron a trasladarse a Madrid para continuar sus estudios en la Universidad Complutense. No sabía que, al pisar suelo español, estaba firmando un pacto con la gloria y, al mismo tiempo, con la tragedia del olvido. Madrid, a finales de los años 60, era una ciudad de contrastes. Por un lado, el gris plomizo de una época política restrictiva y, por otro, el neón brillante de la Gran Vía que empezaba a soñar con la modernidad. Basilio llegó a la capital española con el mismo objetivo: terminar su carrera de medicina. Pero la noche madrileña, con sus cafés cargados de humo de cigarrillos, sus tertulias de poetas y sus salas donde el jazz y la canción romántica empezaban a florecer, terminó por seducirlo. Se integró en círculos bohemios, donde su presencia no pasaba desapercibida para nadie. Era una figura que emanaba una elegancia natural, un hombre que vestía trajes de corte impecable y que hablaba con una dicción perfecta, fruto de su educación europea. La anécdota que cambió el rumbo de la historia de nuestra música ocurrió un día cualquiera, casi por casualidad. Basilio se encontraba con un grupo de amigos y compañeros de facultad en un local donde sonaba una radio de fondo. En ese momento se escuchaba la voz de un joven Julio Iglesias, quien empezaba a dar sus primeros pasos tras ganar en Benidorm. Basilio, con esa seguridad que a veces da la juventud, hizo un comentario que hoy nos parece profético. «Yo canto mejor que ese muchacho que está en la radio». Uno de sus amigos, con un tono desafiante pero amistoso, le respondió de inmediato: «Si cantas mejor, ¿por qué Julio está sonando en todas las emisoras y tú estás aquí sentado con nosotros?» Aquella pregunta fue el aguijón que despertó la ambición dormida del panameño. No era una cuestión de ego, sino una validación de su propio talento frente a un sistema que parecía elegir a sus estrellas bajo criterios que él aún no comprendía del todo. Esa misma semana, impulsado por el reto, Basilio comenzó a frecuentar los lugares donde los cazatalentos de la época buscaban nuevas voces. No tardó mucho en ser descubierto por la casa de discos Zafiro. Los ejecutivos quedaron mudos al verlo entrar. Aquel hombre no era un cantante más, era un príncipe, una figura internacional que traía consigo el aroma de lo exótico y la sobriedad de la academia. El ascenso fue tan meteórico como abrumador. En 1969, Basilio viajó a Londres, el epicentro de la música mundial en aquel entonces, para grabar su primer sencillo titulado No digas adiós. Imaginen el impacto emocional para un joven que pocos meses antes estudiaba patologías humanas, encontrándose ahora en los estudios más sofisticados de Europa, rodeado de arreglistas y productores que veían en él una mina de oro. La canción, escrita por Pablo Herrero y José Luis Armenteros, los mismos genios que moldearon la carrera de Nino Bravo, fue un éxito inmediato. Su voz, un barítono aterciopelado que fluía sin esfuerzo, se filtró por las ondas radiofónicas de toda España, conquistando los corazones de una audiencia que buscaba algo distinto a lo que ofrecía el mercado tradicional. Pero aquí es donde empezamos a notar las primeras grietas en el cristal de su éxito. A pesar de su innegable talento y de su porte de estrella de Hollywood, la industria empezó a tratarlo con una ambivalencia extraña. Lo llamaban el elegante cantante de color, una etiqueta que, aunque pretendía ser un cumplido, marcaba una distancia.
una distinción que lo señalaba como el otro, el extranjero, el invitado en una fiesta que no era la suya. Basilio, siempre digno, siempre educado, aceptaba los elogios con una sonrisa que escondía la incomodidad de quien se siente observado como una curiosidad más que como un artista. Esta sensación de no pertenecer del todo, de ser aceptado solo mientras fuera elegante y no causara problemas, empezó a minar su confianza interna, aunque ante las cámaras se mostrara como el hombre más seguro del mundo. Llegamos así al año de 1970, un momento clave que definiría su relación con el país que lo había acogido. España se preparaba para el Festival de Eurovisión y Basilio era uno de los grandes favoritos para representar a la nación. Participó en el concurso televisivo previo y su interpretación fue sencillamente magistral. El público lo adoraba, las encuestas lo situaban en la cima. Sin embargo, ocurrió algo que hasta el día de hoy sigue generando murmullos en los pasillos de la historia de la televisión. A pesar de los puntos y del clamor popular, hubo una intervención de las altas esferas, un movimiento en las sombras de los despachos donde se decidía el destino de la cultura. Julio Iglesias fue el elegido finalmente, dejando a Basilio en un segundo lugar que sabía a injusticia. ¿Qué ocurrió realmente en aquellas reuniones? Se dice en voz baja que la España de aquella época, todavía bajo estructuras muy rígidas y conservadoras, no estaba preparada para enviar a un hombre nacido en Panamá, de piel oscura y formación cosmopolita, como el rostro oficial del país ante toda Europa. Prefirieron la imagen más tradicional y manejable de Julio. Basilio nunca protestó públicamente. No hubo entrevistas incendiarias ni reclamos airados. Su elegancia no era solo una cuestión de trajes caros, sino de una estructura moral inquebrantable. Se tragó el sabor amargo de la discriminación velada y decidió que, si no podía representar a España, conquistaría el mundo por sus propios medios. Pero el golpe fue profundo. Fue la primera vez que entendió que, por muy alto que volara, siempre habría un techo de cristal que intentaría frenar su ascenso. Dígame, querido espectador, ¿se imagina usted lo que debe sentirse al ser el mejor en su campo y, aún así, ser relegado a un segundo plano por razones que nada tienen que ver con su capacidad? Esa fue la cruz que Basilio empezó a cargar con una sonrisa que, poco a poco, se volvía más melancólica. Pero el éxito comercial no se detuvo por estas maniobras de despacho. Su carrera se expandió hacia otros terrenos, incluyendo el cine. Participó en la película Y el prójimo, donde interpretaba precisamente a un médico, el doctor Buruni. Era como si el destino se burlara de él, recordándole constantemente la vida que había abandonado. En el set de grabación, Basilio era un profesional impecable, pero también un hombre solitario que prefería retirarse a su camerino a leer o a escribir reflexiones en cuadernos que nunca salieron a la luz. Mientras tanto, en las listas de éxitos, su canción Tierras Lejanas se convertía en un himno para todos aquellos que, como él, vivían lejos de su hogar. En 1971 ganó el prestigioso concurso Canción 71, demostrando que su conexión con el público era indestructible, por mucho que los directivos de televisión intentaran ignorarlo. Fue en ese momento cuando Basilio decidió que era hora de volver a sus raíces, aunque fuera simbólicamente. En 1972 se presentó al primer festival de la OTI representando a su amada Panamá. El escenario fue el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Imaginen la tensión. Basilio jugaba en casa, pero bajo otra bandera. Apareció con un traje gris metálico, cruzado, que resaltaba su figura atlética. No cantó una balada de amor convencional. Cantó «Oh Señor», una pieza que era una oración desesperada, un grito de fe en medio de un mundo que empezaba a mostrarle sus garras más afiladas. El público se puso en pie, emocionado ante una interpretación que trascendía lo comercial. Quedó en segundo lugar, otra vez, pero para la gente, él fue el verdadero ganador. Sin embargo, detrás de esa victoria moral, comenzaba a gestarse la tormenta perfecta que desestabilizaría su vida privada. Pero no se deje engañar por el brillo de las lentejuelas y la pulcritud de sus trajes de seda, porque justo en el momento en que su voz se convertía en el patrimonio emocional de millones de personas, Basilio estaba cayendo en una de las trampas más peligrosas que el éxito puede tender a un hombre de su sensibilidad.
Hablo de la trampa de la soledad acompañada. En el año de 1973, el lanzamiento de su tema Ve con él marcó un antes y un después en la historia de la balada romántica en español. ¿Se acuerda usted de la letra? Esa renuncia heroica, ese decirle a la mujer amada que sea feliz con otro si ese otro puede darle lo que él no pudo. La psicología detrás de esta canción es fascinante y aterradora a la vez. Mientras el público veía en Basilio a un caballero andante de la música, un hombre capaz de un sacrificio supremo por amor, en la realidad, el cantante empezaba a proyectar su propio vacío existencial. Él, que lo había perdido todo desde niño, encontraba en estas letras una forma de validar su propia incapacidad para retener a las personas que quería. La canción no era solo un éxito de radio, era un grito de auxilio disfrazado de melodía aterciopelada. En las discotecas de la época, bajo las luces de neón y el olor a laca y tabaco rubio, las parejas se abrazaban al ritmo de su voz, pero pocos sospechaban que el hombre que cantaba estaba empezando a sentirse como un producto de escaparate. La moda de los pantalones de pata de elefante, las camisas de cuellos kilométricos y los peinados afro perfectamente esculpidos eran la armadura que Basilio usaba para protegerse de un mundo que solo lo quería por su fachada. El impacto social fue tal que en las peluquerías y cafés no se hablaba de otra cosa. ¿Quién era esa mujer que lo había dejado tan herido como para pedirle que se fuera con otro? La prensa rosa de la época empezaba a afilar sus plumas, buscando un nombre que ponerle a ese dolor, sin entender que la herida de Basilio venía de mucho más atrás, de las ausencias infantiles que ningún disco de oro podía llenar. Y así, entre aplauso y aplauso, apareció en su vida la figura que encendería la mecha de su primer gran calvario sentimental. Se trataba de Diana María, una bellísima cantante argentina, rubia, de ojos expresivos y un carisma que rivalizaba con el del propio panameño. Eran la pareja perfecta ante los ojos del mundo, dos voces privilegiadas, dos figuras esculturales que parecían destinadas a reinar en el Olimpo de la canción. Pero, como bien sabemos en este programa, detrás de las fotos a todo color en las revistas del corazón se escondía una dinámica de poder asfixiante. Diana María no llegó sola a la vida de Basilio. Trajo consigo a su madre, una mujer de carácter férreo, una auténtica matriarca que vio en el éxito del cantante la oportunidad de oro para asegurar el futuro de su estirpe. Imaginen la escena en aquel hogar madrileño que Basilio costeaba con el sudor de sus interminables giras. Por un lado, el artista, un hombre que solo buscaba afecto y un refugio de paz después de los conciertos. Por el otro, dos mujeres que empezaron a tejer una red de control absoluto sobre sus finanzas y sus decisiones personales. Se estableció lo que los expertos en psicología de pareja llaman un triángulo de dependencia destructiva. Basilio se convirtió en el motor financiero de un hogar donde su opinión contaba cada vez menos. Su ex-manager recordaría años después, con una mezcla de rabia y tristeza, cómo el cantante era explotado emocionalmente. Le quitaban todo, querido espectador, desde las ganancias de sus presentaciones hasta el último detalle de su vida cotidiana. La madre de Diana dominaba la cocina, las cuentas bancarias y hasta los horarios de descanso del artista. El príncipe de la canción era, en la intimidad de sus cuatro paredes, un súbdito que pagaba por un amor que se le daba con cuentagotas. Los momentos de alcoba, que debían ser el refugio de la pareja, estaban teñidos por la tensión de las deudas y las exigencias constantes de un nivel de vida que empezaba a ser insostenible. Llegó un punto en que el aire en aquella casa se volvió irrespirable. Basilio, que siempre fue un hombre de una dignidad silenciosa, empezó a marchitarse. Sus amigos más cercanos notaban que su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Fue entonces cuando tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos y que nos demuestra el tamaño de su nobleza, o quizás de su desesperación. En lugar de entablar una batalla legal por el patrimonio que legítimamente le pertenecía, en lugar de denunciar públicamente la manipulación a la que estaba siendo sometido, Basilio decidió aplicar la letra de sus propias canciones. Decidió que su libertad no tenía precio. En un acto de desprendimiento casi místico, el cantante abandonó aquella relación y aquel hogar con lo puesto. Se dice que dejó atrás casas, muebles, joyas y ahorros acumulados durante años de trabajo incansable. Se marchó con los bolsillos vacíos,
pero con el alma intacta, huyendo de aquel entorno que lo estaba consumiendo. Esta huida con los bolsillos vacíos fue el primer gran escándalo silencioso de su carrera. La prensa no entendía cómo un hombre que vendía millones de copias podía estar, de la noche a la mañana, buscando un lugar donde dormir. Pero Basilio prefería la incertidumbre de la calle a la esclavitud de una jaula de oro controlada por manos ajenas. Caminó por las calles de Madrid, bajo la lluvia fina de un otoño melancólico, dándose cuenta de que la fama es una amante caprichosa que te da gloria en el escenario, pero te deja desnudo ante la traición de quienes dicen amarte. Su psicología en ese momento era la de un hombre que buscaba redimirse a través del despojo, una tendencia que veríamos repetirse a lo largo de su existencia. Pero el destino, que a veces parece disfrutar jugando con los corazones nobles, le tenía preparada una nueva parada en su viaje emocional. Tras el descalabro argentino, Basilio buscó estabilidad en los brazos de una mujer que representaba todo lo opuesto al caos anterior. Se trataba de Jennifer, una ciudadana canadiense de una elegancia gélida y una presencia imponente. Se casaron en Londres, en una ceremonia que pretendía ser un nuevo comienzo, lejos de los fantasmas de Madrid. De regreso a España, se instalaron en un chalet de lujo en Las Rozas, en la exclusiva zona de Majadahonda. Aquello debía ser el paraíso. Imaginen la arquitectura de la época, amplios ventanales, salones decorados con maderas nobles, una piscina que reflejaba el sol de la sierra madrileña y coches de gran cilindrada aparcados en la puerta. Basilio volvía a estar en la cima, pero esta vez la jaula de oro tenía un cerrojo diferente. Jennifer, con una mentalidad anglosajona muy protectora, o quizás excesivamente posesiva, empezó a aislar al cantante de su círculo más íntimo. Ella no entendía el folclore de la industria musical española, no soportaba la presencia constante de músicos, promotores y amigos que entraban y salían de la casa a cualquier hora. El manager de toda la vida de Basilio, el hombre que lo había guiado desde sus inicios, se vio obligado a dar un paso al costado. «Preferí dejar de trabajar con él antes que dejar de ser su amigo», confesó con amargura tiempo después. La casa de Majadahonda se convirtió en una fortaleza infranqueable. Basilio estaba atrapado entre el amor que sentía por su esposa y el deber hacia una carrera que exigía contacto humano, roce social y esa bohemia que Jennifer despreciaba. La psicología del cantante se fragmentó. Fuera era el ídolo que hacía suspirar a las multitudes, pero dentro de su chalet era un hombre que debía pedir permiso para recibir una visita o para extender una charla de trabajo. Esta desconexión con sus raíces profesionales fue el principio del fin de su reinado en las listas de éxitos. El aislamiento empezó a pasarle factura a su creatividad y la alegría que antes desbordaba en sus presentaciones se transformó en una corrección técnica, impecable pero carente de ese fuego sagrado que solo da la libertad. Y como si la presión en el hogar no fuera suficiente, el escándalo llamó de nuevo a su puerta de la forma más inesperada y dolorosa. En medio de la frialdad matrimonial con Jennifer, Basilio cometió el error que la sociedad de la época no le perdonaría fácilmente. Buscó consuelo en una relación cercana con una mujer llamada Marga, quien, para mayor drama de los tabloides, era nada menos que una amiga íntima de su propia esposa. Imaginen el terremoto social, el cantante elegante, el hombre de los modales exquisitos, envuelto en una traición de alcoba que involucraba al círculo más íntimo de su hogar. La prensa rosa se dio un festín con esta noticia. ¿Cómo pudo el príncipe panameño caer en una falta de ética tan flagrante? La respuesta, aunque no justifica el acto, la encontramos en su desesperada búsqueda de calor humano en un entorno que se había vuelto polar. Marga representaba la comprensión, la cercanía y la admiración que Jennifer le negaba en su afán de controlarlo. Esta amistad íntima, que pronto cruzó todas las líneas rojas, terminó por dinamitar lo poco que quedaba de su matrimonio canadiense. Basilio se vio envuelto en un torbellino de reproches, juicios morales y una sensación de culpa que lo persiguió durante años. Esta etapa de su vida estuvo marcada por decisiones impulsivas y un abandono progresivo de sus responsabilidades profesionales. Empezó a faltar a grabaciones, a llegar tarde a las entrevistas y a mostrar un carácter veleidoso que desesperaba a los empresarios. Estaba perdiendo el norte,
perdido en un laberinto de faldas, traiciones y la búsqueda inútil de un hogar que siempre se le escapaba entre los dedos. Su imagen pública empezó a deteriorarse. Ya no era solo el cantante elegante, ahora era el hombre de los escándalos sentimentales, el marido infiel que no sabía gestionar su éxito. Este desorden emocional fue el caldo de cultivo para que los grandes productores empezaran a mirar hacia otros artistas más manejables y menos problemáticos, marcando el inicio de una caída que nadie supo prever en aquel entonces. Pero hablemos de lo que nadie se atreve a decir en voz alta, de esa verdad incómoda que flotaba en los estudios de televisión y en los despachos de las grandes discográficas de la época. Para muchos, Basilio no era simplemente un artista de un talento descomunal, era, ante todo, un símbolo que incomodaba. En la España de los años 70, una sociedad que apenas despertaba de un largo letargo, la figura de un hombre de 1,93 m, con una prestancia que recordaba a la realeza y una piel del color del ébano más puro, resultaba un desafío visual y cultural. Fue así como nació ese estigma falso, esa etiqueta de el elegante cantante de color. A simple vista, podría parecer un elogio, una muestra de respeto, pero si analizamos la psicología de la industria de aquel entonces, descubrimos que era una forma sutil y cruel de deshumanizarlo. Al llamarlo así, le estaban arrebatando su identidad como músico para convertirlo en un objeto decorativo, en un adorno exótico que aportaba una pincelada de sofisticación internacional a las galas de televisión española. Imaginen ustedes la presión psicológica que esto ejercía sobre el artista. Basilio era un hombre culto, un estudiante de medicina que dominaba varios idiomas y poseía una profundidad intelectual que pocos en su entorno podían igualar. Sin embargo, los productores lo trataban como si fuera una estatua de mármol que solo debía estar allí para lucir los trajes de seda y mover las manos con distinción mientras entonaba versos de amor. En las reuniones de producción se hablaba más de su estatura y de su fotogenia exótica que de su técnica vocal o de sus composiciones. Lo apodaron el Príncipe Panameño, un mote que él, en la intimidad de su círculo más cercano, detestaba profundamente. Para él, ese título era una burla silenciosa, una forma de decirle que siempre sería un invitado, un príncipe sin reino en una tierra que lo admiraba por fuera, pero lo mantenía a raya por dentro. Este aislamiento social y profesional, oculto tras la cortina de los aplausos, sembró en su alma una semilla de resentimiento y tristeza que, con los años, germinaría en forma de un aislamiento voluntario. Él sabía que, a pesar de su impecable español y sus modales de caballero, para muchos seguía siendo el extranjero que no debía destacar demasiado por encima de las figuras locales. Y en medio de este panorama de tensiones invisibles, se produjo el encuentro que cambiaría para siempre el curso de su discografía. Era el año de 1977. Imaginen el escenario, un estudio de grabación en Madrid, cargado con el aroma del café recién hecho, el humo de los cigarrillos, que entonces era casi obligatorio en cualquier proceso creativo, y la presencia eléctrica de un hombre que era considerado el dios de la composición en español, Manuel Alejandro. El maestro, conocido por su temperamento exigente y su capacidad para desnudar el alma de los intérpretes, estaba buscando una nueva voz que pudiera cargar con la profundidad de sus letras. Cuando Basilio entró en la sala, no hubo necesidad de presentaciones. Su forma de caminar, esa elegancia natural que parecía desafiar la gravedad, impactó al compositor de una manera casi mística. Manuel Alejandro no vio solo a un cantante, vio una metáfora viviente. Fue en ese preciso instante, viendo a Basilio desplazarse por el estudio con su cuello largo y su porte aristocrático, cuando al maestro se le ocurrió la idea de una canción que se convertiría en leyenda. Pero el proceso no fue sencillo. La atmósfera entre ambos era de un respeto mutuo que bordeaba la frialdad. Manuel Alejandro quería que Basilio fuera más allá de la simple interpretación melódica. Quería que fuera una extensión de su propia visión artística. Se dice que las sesiones de trabajo duraban horas interminables, bajo la luz mortecina de las lámparas del estudio, donde se discutía cada coma y cada suspiro. La moda de la época dictaba que los artistas debían ser grandes divos, pero Basilio mantenía una contención que desesperaba y fascinaba al compositor a partes iguales.
Era el choque de dos genios, uno que quería desbordar emoción y otro que prefería la elegancia del control. Este choque de titanes alcanzó su punto álgido cuando Manuel Alejandro presentó la partitura de lo que sería su mayor éxito internacional. Cisne, cuello negro. Pero, atención, que aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. ¿Sabían ustedes que Basilio, en un primer momento, se negó rotundamente a grabarla? Así como lo oyen. El cantante panameño, orgulloso de sus raíces y de su formación, entró en una disputa dialéctica con el maestro. El problema no era la letra, sino el ritmo. Manuel Alejandro había concebido la canción como un vals peruano, un género que consideraba ideal para la cadencia de la voz de Basilio. Sin embargo, el cantante, con una firmeza que sorprendió a todos, replicó: «Maestro, yo soy panameño, soy de Centroamérica, nosotros no cantamos valses». La tensión en el estudio se podía cortar con un cuchillo. Manuel Alejandro, con esa seguridad que le daban los miles de discos vendidos con artistas como Rafael, lo miró fijamente y le soltó una frase que quedó grabada en las paredes del estudio. «Mira, muchacho, las canas que yo tengo no son por gusto. Yo conozco Hispanoamérica mejor que tú y sé que este vals va a ser un éxito mundial». Fue un duelo de egos en toda regla. Basilio, sintiendo que su identidad cultural estaba siendo cuestionada, tuvo que decidir entre su orgullo o confiar en la visión de un genio. Finalmente, cedió. Y menos mal que lo hizo, porque Cisne Cuello Negro no fue solo una canción, fue un alegato social encubierto. Bajo la apariencia de una balada romántica sobre un ave hermosa y solitaria, la letra hablaba de la diferencia, de la belleza que nace de la oscuridad y del dolor de ser observado como algo distinto. El impacto social en 1977 fue masivo. La gente en España y en toda América Latina empezó a usar la figura del cisne de cuello negro para referirse a la elegancia que desafía los prejuicios raciales. Basilio, sin saberlo, había grabado su propio testamento de resistencia cultural. Sin embargo, el éxito tiene un precio muy alto, y para finales de los años 70, la marea empezó a cambiar de una forma que Basilio no supo gestionar. Entramos en una década de transformaciones radicales. Los años 80. La moda de los trajes entallados y las baladas orquestales empezó a verse amenazada por la irrupción de los sintetizadores, la música disco y una estética mucho más agresiva y juvenil. La televisión española, que antes era el feudo de los grandes intérpretes, empezó a buscar ídolos que pudieran bailar al ritmo del tecnopop. Artistas como Camilo Sesto o Juan Bau supieron adaptarse a los nuevos tiempos, pero Basilio, fiel a su estilo aristocrático, se negó a cambiar. Él no quería usar lentejuelas ni saltar en el escenario con luces de neón. Él era un médico de la voz, un hombre de clase y distinción. Este rechazo a la modernidad comercial marcó el inicio de su declive en Europa. Las contrataciones empezaron a escasear. Los empresarios de las salas de fiestas, que antes se peleaban por tenerlo, ahora buscaban propuestas más modernas. El público de más de 60 años de hoy recordará perfectamente cómo, de repente, Basilio dejó de aparecer en los grandes especiales de Nochevieja o en los programas de variedades del sábado noche. Fue una desaparición gradual, una especie de borrado sistemático. Las discográficas dejaron de invertir en sus producciones, alegando que su estilo estaba pasado de moda. Imaginen el impacto psicológico para un hombre que había sido el centro de todas las miradas. De repente, el teléfono dejó de sonar. El aislamiento que antes era una sensación interna, ahora se convertía en una realidad económica y profesional. Basilio empezó a sentirse un extraño en el país que lo había coronado, y esa amargura empezó a manifestarse en su comportamiento. Es aquí donde entramos en los capítulos más oscuros y menos conocidos de su biografía, esos que la prensa de la época trató con un velo de misterio y que hoy vamos a revelar con toda su crudeza. Ante la falta de oportunidades y el sentimiento de abandono, Basilio empezó a refugiarse en hábitos destructivos que terminaron por dinamitar lo que quedaba de su carrera en España. No hablamos solo de una falta de disciplina, sino de una auténtica autodestrucción profesional. Empezó a ganar fama de ser un artista difícil, de alguien que no cumplía con su palabra. Las anécdotas sobre su impuntualidad se volvieron legendarias en el gremio.
Se dice que podía dejar plantado a un empresario en una gala con todas las entradas vendidas, o llegar 3 horas tarde a una entrevista con la prensa más influyente del país. ¿Qué había detrás de este comportamiento errático? No era solo arrogancia, era el síntoma de una depresión profunda, de un hombre que se sentía traicionado por una industria que lo había usado mientras fue rentable y lo desechaba ahora que los gustos cambiaban. Basilio empezó a rodearse de amistades poco recomendables, personas que alimentaban sus demonios personales y lo alejaban de su centro. El dinero, que antes fluía en abundancia, empezó a evaporarse entre juicios, demandas por incumplimiento de contrato y un ritmo de vida que no se ajustaba a sus nuevos ingresos. Sus dependencias químicas, tratadas siempre con el mayor de los sigilos por su entorno, empezaron a afectar su rendimiento vocal. Ya no era ese barítono seguro y potente. Ahora, en las pocas presentaciones que conseguía, su voz sonaba cansada, como si cada nota fuera un esfuerzo sobrehumano. Los empresarios teatrales, hartos de sus desplantes, empezaron a cerrarle las puertas definitivamente. El príncipe estaba perdiendo su corona y su castillo. Y así llegamos al año de 1984, el momento del exilio obligado. Ante la asfixia económica en España, con una deuda que crecía y una reputación profesional por los suelos, Basilio tomó la decisión de cruzar el charco una vez más. Se marchó a Miami, buscando un refugio donde su nombre todavía tuviera el brillo de antaño. Fue una partida silenciosa, sin despedidas triunfales. El hombre que había hecho callar estadios enteros con un suspiro salía de Madrid por la puerta de atrás, dejando atrás una estela de contratos rotos y corazones decepcionados. En Miami, Basilio intentó reinventarse, pero el mundo había seguido girando. Se encontró con una industria latina feroz, donde la competencia era brutal y donde él ya no era el joven exótico, sino una gloria del ayer. Aún así, su talento era tal que logró algunos éxitos que hoy son clásicos, como Tanto Tanto Amor, o su versión original de Vivir lo Nuestro. Pero, escuchen bien, porque lo que ocurrió con esta última canción es una de las mayores injusticias de la historia de la música. Basilio la grabó como un vals y luego como un vallenato, poniendo toda su alma en esos arreglos. Años más tarde, la industria tomó esa misma canción, la convirtió en salsa y lanzó al estrellato mundial a Marc Anthony y la India, mientras Basilio observaba desde la barrera cómo su trabajo enriquecía a otros. Fue el golpe definitivo a su moral. Se sentía un fantasma, una sombra de sí mismo que veía cómo su legado era reciclado sin que nadie mencionara su nombre. Dígame usted si no es para indignarse, querido espectador, si no siente un nudo en la garganta al descubrir cómo la industria que una vez te encumbró puede, años más tarde, devorar tu legado sin siquiera darte las gracias. Nos situamos ahora en la mitad de la década de los 80, concretamente en el año de 1984. Basilio se encontraba en Miami, esa ciudad de palmeras y promesas rotas, intentando reconstruir su vida lejos del asfixiante ambiente legal y mediático de España. Fue en ese rincón del mundo donde el destino le puso en las manos una composición titulada Vivir lo Nuestro, obra de los talentosos Rudy Pérez y Normandía González. Imaginen la escena. Basilio, en un estudio de grabación modesto, poniendo toda su alma en una letra que hablaba de un amor prohibido, de una resistencia ante el juicio del mundo. Él la grabó primero como un vals peruano, ese género que Manuel Alejandro le había enseñado a dominar a pesar de sus reticencias iniciales. Era una interpretación magistral, cargada de una madurez vocal impresionante. Pero no se detuvo ahí. También la grabó en versión vallenato, buscando conectar con ese público caribeño que siempre lo recibió con los brazos abiertos. Sin embargo, lo que ocurrió 10 años después es lo que realmente nos hace cuestionar la ética del mundo del espectáculo. En 1994, la industria decidió que esa misma canción, con los mismos versos que Basilio había impregnado de su esencia, debía ser convertida en una salsa explosiva para las voces de Marc Anthony y la India. El éxito fue planetario, una explosión de ventas y premios que dio la vuelta al mundo. ¿Y qué pasó con el nombre de Basilio? Fue borrado de la ecuación. Mientras otros se bañaban en oro y reconocimiento internacional con su canción,
el gigante panameño observaba desde la barrera de su retiro forzado cómo su trabajo servía de trampolín para nuevas estrellas, sin recibir ni un solo crédito, ni una mención de respeto en las grandes galas. La psicología de un hombre que ve cómo le arrebatan sus triunfos en vida es devastadora. Basilio empezó a sentir que era un fantasma en su propio mercado, una sombra que ya no proyectaba luz propia ante los ojos de los grandes tiburones de la música. Pero justo cuando la amargura amenazaba con devorarlo por completo, cuando el peso de sus matrimonios fallidos y sus relaciones cercanas de alcoba lo habían dejado emocionalmente exhausto, apareció en su camino la mujer que se convertiría en su auténtico cable a tierra. Hablo de Patricia Sterling, una dama de origen colombiano que no llegó a su vida buscando al ídolo de la televisión española, sino al hombre herido que se escondía tras la fachada de elegancia. Imaginen el contraste psicológico. Después de haber pasado por las garras de suegras dominantes que controlaban sus finanzas y esposas que lo aislaban de sus amigos, Basilio encontró en Patricia un refugio de paz y, por primera vez, una lealtad incondicional. Ella no quería sus discos de oro ni sus trajes de seda. Ella quería sanar las cicatrices de una orfandad que él todavía arrastraba y de un exilio que le dolía en el alma. Se casaron y formaron una familia con sus 2 hijos, Brandon y Michael, sumándose a los otros descendientes de sus uniones anteriores. Patricia logró lo que nadie había conseguido: organizar el caos que era la vida de Basilio. Ella fue quien puso orden en su agenda, quien lo alejó de las amistades poco recomendables y de esos hábitos destructivos que antes mencionábamos. En su casa de Miami, el cantante empezó a vivir una domesticidad tranquila, lejos de los focos, pero cerca de la verdad. Fue en este periodo donde Basilio empezó a cuestionarse el sentido de su paso por este mundo. Ya no le importaba tanto el aplauso de la multitud en un estadio de fútbol, sino la paz que sentía al ver a sus hijos crecer en un ambiente de estabilidad. Sin embargo, esta calma era solo el preludio de una transformación mucho más profunda, una metamorfosis espiritual que lo llevaría a dar la espalda definitivamente al mundo de la farándula para buscar una redención que consideraba necesaria. Y es que, querido espectador, llega un momento en la vida de todo hombre en que el espejo ya no devuelve la imagen que uno desea ver. Para Basilio, ese momento llegó a finales de los años 90. El hombre que había cantado al amor carnal y a los desengaños más profundos sintió un llamado que no pudo ignorar. Se produjo su conversión al cristianismo de una manera radical y absoluta. No fue una estrategia de relaciones públicas para limpiar su imagen, como hacen otros. Fue una entrega total. Basilio empezó a ver sus éxitos de antaño como vanidades vacías. Imaginen la sorpresa de sus antiguos promotores cuando el cantante empezó a rechazar contratos lucrativos en casinos y salas de variedades porque el entorno no era coherente con su nueva fe. Su psicología cambió drásticamente. De ser un hombre preocupado por la caída de su cabello o el ajuste de su traje, pasó a ser un siervo de lo sagrado. Comenzó a componer canciones que ya no hablaban de amores perdidos, sino de una conexión divina. Temas como Jesús vive entre nosotros o su versión del Padre Nuestro se convirtieron en su nuevo repertorio. Pero lo más increíble, lo que demuestra la pureza de su intención, es que Basilio empezó a actuar en pequeñas iglesias, en centros comunitarios y en grupos de oración, a menudo de forma gratuita. Grababa discos de música religiosa que en muchas ocasiones regalaba a los fieles, despreciando el beneficio económico que tanto lo había atormentado en su juventud. Esta etapa de su vida fue, quizás, la más feliz, pero también la más solitaria en términos mediáticos. El mundo de la televisión le dio la espalda definitivamente. Para los productores, un Basilio que solo quería hablar de su fe no era rentable. El silencio sobre su figura se volvió espeso, como si la industria hubiera decidido que, si no podía explotar sus escándalos, mejor era hacer de cuenta que ya no existía. Sin embargo, el destino le tenía guardada una prueba de fuego, un evento catastrófico que marcaría el inicio de su declive físico irreversible. Viajamos ahora al mes de mayo del año 2008. Basilio, a pesar de su retiro espiritual, aceptó participar en una gira por Colombia junto a otros artistas de su generación. Era una oportunidad para reencontrarse con ese público de Cali que tanto lo amaba. Pero la fatalidad estaba agazapada en la habitación de su hotel.
Poco después de su llegada, Basilio sufrió un accidente cerebrovascular masivo, un suceso oscuro en su sistema que lo dejó al borde del viaje sin retorno. Imaginen la angustia de su esposa Patricia, recibiendo la noticia en la distancia mientras su marido luchaba por cada aliento en una unidad de cuidados intensivos. Basilio sobrevivió, pero ya no era el mismo. El gigante de 1 metro con 93 centímetros había sido derribado por su propio cuerpo. Las secuelas fueron brutales. Perdió la fuerza en una mitad de su cuerpo y el equilibrio, ese porte aristocrático que era su sello personal, desapareció para siempre. Se vio obligado a usar un bastón para caminar, un objeto que para él representaba la pérdida de su soberanía física. Su psicología se vio afectada por una vulnerabilidad extrema. Él, que siempre fue el protector de su familia, ahora debía ser cuidado como un niño. Regresó a Miami para iniciar un tratamiento de recuperación que duró más de un año. Un calvario de fisioterapias y momentos de profunda tristeza al ver que su voz, esa herramienta divina, también empezaba a fallar. Sus pulmones se volvieron frágiles y su sistema inmunológico quedó debilitado, dejándolo a merced de cualquier complicación que el aire pudiera traerle. Llegamos así a la mañana del 11 de octubre del año 2009, una fecha que quedará grabada en la memoria de quienes todavía creían en la elegancia de su alma. Faltaban solo 2 días para que Basilio cumpliera los 62 años de edad. Imaginen la escena en su modesta pero cálida residencia de Miami. Una mañana de domingo tranquila, el sol tropical filtrándose por las cortinas, el aroma del café y un desayuno compartido con su amada Patricia. Nada hacía presagiar que el evento final estaba a punto de ocurrir. Mientras conversaban sobre los planes para su cumpleaños, Basilio perdió el conocimiento de repente, desplomándose en la mesa que tantas veces había sido el centro de su paz familiar. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon desesperadamente contra una bronconeumonía fulminante, una inflamación de los pulmones incompatible con la vida de un hombre cuyo sistema ya estaba agotado por el derrame previo y problemas renales crónicos. En cuestión de pocas horas, su luz se apagó para siempre. Basilio partió de este mundo en silencio, lejos del estruendo de los aplausos que marcaron sus años de gloria en España. Pero lo más doloroso, lo que nos obliga a reflexionar sobre la ingratitud humana, es lo que sucedió después. Mientras el mundo de la música seguía con su ritmo frenético, mientras las radios seguían pinchando las versiones de otros sobre sus canciones, la noticia de su deceso pasó casi desapercibida en la madre patria. No hubo obituarios en los grandes telediarios, no hubo programas especiales recordando su elegancia ni su paso por el festival OTI. Fue un adiós a puertas cerradas, tal como él lo había pedido en sus últimos días, huyendo de ese espectáculo vacío que tantas veces lo hirió. Su funeral fue una ceremonia íntima, con apenas un puñado de amigos cercanos y su familia directa, bajo el cielo de Miami que lo acogió en su exilio final. Se fue como vivió, con una dignidad que no necesitaba de cámaras ni de falsos homenajes para ser eterna. Hoy, cuando escuchamos de nuevo los acordes de Cisne Cuello Negro o nos dejamos llevar por la melancolía de Ve con él, no podemos evitar pensar en la injusticia de su olvido. Basilio fue mucho más que un cantante elegante. Fue un hombre que navegó por las aguas más turbulentas de la fama, que sufrió la explotación económica, que conoció el sabor amargo de la discriminación velada y que, al final de su camino, prefirió la paz de su fe antes que el brillo de una corona de cartón piedra. ¿Qué queda hoy de aquel príncipe panameño que hacía suspirar a las jovencitas de los años 70? Queda su voz, ese barítono aterciopelado que el tiempo no ha podido erosionar y que sigue siendo un refugio para los corazones que, como el suyo, alguna vez se sintieron exiliados. Su historia es un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por el número de veces que apareces en la prensa rosa, sino por la huella de honestidad que dejas en quienes te escuchan. Basilio se fue en silencio. Sí, pero su eco sigue resonando en cada rincón donde todavía se aprecie la elegancia de una canción bien interpretada. ¿Ha sido usted uno de esos que alguna vez bailó mejilla con su música? ¿Recordaba usted el nombre de Basilio antes de que este programa decidiera rescatarlo de las sombras? La fama es efímera, pero el talento puro tiene una forma muy peculiar de sobrevivir al olvido,
incluso cuando los grandes imperios mediáticos deciden mirar hacia otro lado.